El día de hoy voy a explicarles acá uno de los conceptos más importantes de mi punto de vista, que tiene que ver con tendencias y soportes dinámicos. Cuando hablo de tendencia o soporte dinámico, específicamente utilizando las medias móviles. Hay básicamente dos tipos de soporte que uno puede tener en línea general. El soporte más común, o el que siempre terminamos viendo, aquí viendo la gráfica del crudo en 4 horas, es simplemente un rango de soporte que es un intervalo, un pequeño intervalo de precio en donde observamos que cada vez que el activo, en este caso el petróleo, toca ese nivel, tiende a dar un rebote importante a la alza, ¿no? Entonces tenemos un rango en donde básicamente se activan los compradores y los vendedores dejan de vender a ese precio porque consideran que ya está muy barato el activo, y por el contrario los compradores se animan y esto hace que levante el precio de una manera bastante significativa. Entonces, este tipo de soportes, conocemos el típico soporte o rango de soporte o resistencia, básicamente es un rango, porque tú no puedes hablar a ciencia cierta, a un nivel exacto. No puedes decir, el valor es exactamente en los 73.90 o los 74.30, sino un pequeño rango que a veces va, dependiendo del activo y dependiendo de la volatilidad del activo, puede ser un rango un poquito más grande o en menos escala, pero lo importante para saber que estamos en una zona de soporte o resistencia es recordar que debe haber tocado como mínimo en 3 precios diferentes. Este análisis del crudo en 4 horas, podemos ver que aquí tocó en más de 5 oportunidades, de hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y cada una de ellas varias veces. Esto es en 4 horas. Por ende, eso hace que el rango en discusión sea un rango importante de soporte o de resistencia. Acá vimos que lo tocó varias veces, acá lo tocó y acá lo tocó. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no estamos considerando esta parte de abajo? Miren, a veces van a haber pequeñas, yo los llamo anomalías, que son como retrocesos un poquito más allá de lo que uno esperaría, y eso hace que tú consideres o no excluyas el rango un poco del análisis. Pero viendo los demás niveles, como acá, acá y acá, estos niveles básicamente te confirmarían allí el soporte, igual cuando vemos o hablamos de la resistencia. Fíjense que acá tenemos varios niveles, sin embargo, miren, aquí tenemos un pequeño intento de rebote más allá, que esto puede ser motivado por una noticia, un evento fundamental en el momento, que luego termina siendo básicamente un rechazo y confirmando que hay una resistencia. Entonces, el estático de esta forma y el dinámico, un soporte dinámico, por ejemplo, vamos a ver a Amazon Eli en gráfica de 1 hora, para usar un ejemplo claro y conciso. Si vemos a Amazon en 1 hora, vemos que está teniendo una tendencia alcista, y si la analizamos en este periodo, que viene a ser más o menos desde principios de marzo, de marzo, sí, hasta finales de abril o principios de mayo, vemos que claramente aquí la media móvil de 200 en 1 hora está sirviendo de soporte. También podemos dibujar acá una especie de línea de tendencia, entonces podemos definir un canal de tendencia alcista, porque obviamente la media móvil de 200 está mostrando una pendiente positiva, y ahí viene una de las funciones de la media móvil. La pendiente indica la dirección del movimiento, la otra puede ser un soporte dinámico. Y aquí vemos que la media móvil de 200 actuó al menos en 3 oportunidades o más en donde se dieron los rebotes en Amazon, particularmente, cada vez que tocaba, y por supuesto cuando llegaba a la parte superior veíamos que hay una línea de tendencia que de alguna manera lleva a los máximos cada vez mayores. Luego, si analizamos a Amazon a partir de digamos, el 5 o 8 de mayo, vamos a enfocarnos solamente en ese rango, vamos a ver que acá difiere un poco. Ya aquí no es la media móvil de 200 la que actúa de soporte dinámico, sino EMA 50, que es la curva azul. En este caso la media móvil 200 es la curva blanca, en este caso EMA 50 es la curva azul. Y fíjense que en varias oportunidades termina rebotando la acción cuando toca esa EMA 50. Y aquí podemos ver también el canal de tendencia superior. Entonces, podemos dibujar una curva. Es curva porque obviamente esto no es una recta, ¿no? Es una curva de tendencia
además una curva de soporte dinámico, y es dinámico porque el precio va variando. Fíjense que en la medida que va cambiando los precios, va subiendo, va bajando, esta se modifica. Entonces podemos dibujar una curva de tendencia dinámica y arriba podemos dibujar una línea de tendencia, y esto lo conformaría un canal de tendencia. Entonces, un canal de tendencia puede venir dado por dos líneas de tendencia, ¿verdad? Una superior y una inferior, donde la superior es resistencia y la inferior en este caso, ¿no? Y la inferior es soporte, ¿verdad? O podemos hacerlo simplemente utilizando EMA 50, en este caso, que en varias oportunidades testió, y una línea de tendencia de esta manera. Entonces, esto sería una curva de tendencia de soporte dinámico con una línea de tendencia que generan en conjunto un canal de tendencia. Ahora fíjense un detalle interesante. Esto en una hora, repito, mientras Amazon se mantenga por encima de EMA 50 o la curva azul, tenemos una continuidad a la tendencia alcista. Pero fíjense que hay un detalle que lo comenzamos a ver ahora, y es que Amazon está haciendo máximos cada vez menores. Ya ha hecho 3 intentos. Acá, bueno, 4 de hecho. Acá, ¿verdad? Luego acá, acá y acá. O sea, son intentos de romper a la alza con más fuerza. Entonces, está de alguna manera presionando, ¿verdad? La media móvil de 50, y ojo, que en la medida que haga máximos menores, puede ser una señal de que se esté preparando para romper EMA 50 hacia abajo. Entonces, ¿cuál es nuestro análisis? Bueno, mientras esté por encima de EMA 50, se permanecerá subiendo. Pero si rompiera la baja, rápidamente nosotros veríamos que cambia la tendencia, y EMA 50, en lugar de actuar como un soporte dinámico, puede que actúe como una resistencia dinámica. Entonces, tú puedes utilizar eso como referencia. Ahora, ¿es EMA 50 siempre la que se utiliza o MA 200? No. Esto varía dependiendo del activo. Por ejemplo, en Amazon vemos que funciona EMA 50 bastante bien, por lo menos en las últimas semanas. Pero veamos, por ejemplo, para usar otro activo, veamos el oro, el XAUSD en gráfica de una hora para que vean. Fíjense, aquí ustedes ven que EMA 50 o MA 200 funcionen. No. ¿Por qué no funciona? Porque estamos en una tendencia lateral. Entonces, este tipo de curvas digamos, de soportes y resistencia estático y dinámico funcionan en mercados tendenciales. O sea, fíjense, vamos a devolvernos un poco para mostrarles el oro antes de este periodo. Vamos a hacer un pequeño, exacto, vamos a verlo desde acá, Eli, hasta acá. Vamos a agrandar eso un poco. Y esto fue un momento en donde, excelente, en donde el oro funcionó o mostró una tendencia bajista. De hecho, si ustedes ven, es una especie de canal de tendencia bajista. No lo puedes dibujar a exactitud. Vamos a tratar de hacer que toque la mayor cantidad de fondo o de piso en este caso. Fíjense acá, tenemos varias veces. Y por el lado superior, fíjense que en este caso no aplicaría necesariamente EMA 50 como aplicaría más una línea o un canal de tendencia. ¿Por qué no aplicaría? Porque miren, aquí EMA 50 es resistencia, acá no, acá tampoco, y acá vuelve a ser resistencia. Entonces, ¿qué sucede? Van a haber activos que funcionan a la perfección, es decir, sigue EMA 50 por un periodo determinado, o EMA 20, que es la curva verde, o EMA 9, que es la curva anaranjada. Van a haber periodos donde funciona a la perfección este análisis. Va a haber otros periodos donde no puedes utilizar las medias móviles, sino que utilizas canales de tendencia o líneas de tendencia superior e inferior, y siguen siendo soportes dinámicos en lugar de la línea de tendencia, o resistencias dinámicas. Entonces, todo depende de la personalidad del activo y el periodo del análisis. Tú haces, en ese caso, en el oro, precisamente es una tendencia bajista, y puedes dibujar perfectamente esta línea de tendencia, tanto acá como acá, y te da un canal de tendencia bajista. En este caso, las medias móviles no te lo dan. Lo que sí te dan las medias móviles es la dirección, fíjate. Dirección bajista. Media móvil de 200, dirección bajista.
Entonces, la pendiente de la media móvil o de la media móvil es la que te indica la dirección, más no si es un soporte o resistencia. Utilicemos otro ejemplo. Vamos a ver a Tesla, por ejemplo, en una hora también, que Tesla ha tenido un momento positivo bastante significativo y vamos a verla en la data reciente. Fíjense ahora cómo acá cambia completamente la perspectiva. Vamos a agrandar eso un poco más. Fíjense que acá Tesla ya no está utilizando EMA 50, que por cierto la venía utilizando de acá, ¿lo ven? En esta parte, EMA 50, la curva azul, estaba sirviendo de soporte. Ahora, a partir de acá, fíjense que rebotó en EMA 20, la curva verde. ¿Ven la curva verde? Miren acá, acá y acá. Bueno, de hecho, varios niveles acá. Entonces, en este caso en particular, la curva verde o EMA 20 es la que está sirviendo de curva de soporte y miren cómo acá estamos teniendo un canal de tendencia que lo forma la curva verde por el lado inferior y esta línea de tendencia por el lado superior. Este sería el caso de la resistencia y en la parte inferior el caso del soporte. Entonces, varía de activo a activo y también varía del momento, dependiendo del momento. Es decir, ¿qué significa dependiendo del momento? Significa que si tenemos una tendencia moderadamente alcista, que es como acá, fíjense que EMA 50 es la que actúa como curva de soporte. Si tenemos una tendencia más fuerte o más alcista, como acá, es EMA 20. Y posiblemente si miramos estos últimos tres toques, miren EMA 9, que es la curva anaranjada, es la que está sirviendo de soporte. Mientras menos sea la EMA, o sea, si es EMA 9 la que está liderando el soporte, es porque la tendencia es más agresiva a la alza. Si es EMA 20 es porque la tendencia es un poco agresiva al alza, y si es EMA 50 es porque la tendencia es menos agresiva al alza. Menos agresiva quiere decir que el movimiento se está dando con más lentitud, como fue en este intervalo. De nuevo, esto es un concepto que aplica dependiendo de la personalidad de la acción y el momentum que trae. Entonces, las medias móviles te ayudan a, primero, determinar la dirección del movimiento a través de la pendiente. Miren las pendientes cómo van todas alcistas. Segundo, pueden servir de curva de soporte dinámico o de resistencia si estamos hablando de una acción, por ejemplo, a la baja. Vamos a ver el petróleo para que vean cómo acá la curva, pero ahora vamos a verlo en una hora y van a ver la diferencia. Fíjense, en el caso del petróleo, el día de hoy, de hecho, es un buen ejemplo, los últimos 2 días. Fíjense por qué. Miren acá, EMA 9, que es la curva anaranjada, es la que está actuando de resistencia. O sea, la debilidad es tal que quien está actuando de resistencia es la curva anaranjada, EMA 9. En este caso, el intervalo, el pequeño intervalo, la fortaleza era tal que era EMA 9 la que estaba actuando de soporte. Entonces, dependiendo del momento y la fuerza de la tendencia, y ojo, también incluso depende de digamos, en la duración. A veces dura pocas horas, en gráfica de una hora, a un par de días, o sea, es una micro tendencia, o puedes tener una tendencia más larga o de mayor duración. Por ejemplo, si nos vamos acá a 4 horas en el petróleo, fíjense que puedes tener una tendencia lateral ya diferente, o sea, ya estás viendo las cosas diferentes. En 4 horas estás viendo una tendencia lateral desde el mes de mayo. Entonces, si tú quieres, obviamente, ¿qué te interesa a ti? Analizar el intervalo de mayor duración, como es gráficas de 4 horas o diarias, para determinar tendencias más grandes, de mayor periodo. Y cuando estés buscando entradas al day trading o al swing o a un par de días, te enfocas en intervalos más cortos, que puede ser un par de semanas de data o puede ser un mes de data en una hora, puede ser 10 días de data en 15 minutos y así identificar la tendencia en ese momento. Entonces, lo interesante de esto es que tú obviamente lo puedes adaptar a los diferentes activos y ver qué, o digamos en ese momento, cuáles son las líneas de tendencia, en este caso, las curvas de la media móvil que te están orientando. Analiza la data, ves cuál es el impacto, si es soporte o resistencia y la utilizas como referencia en tu análisis, siempre recordando que las medias móviles
Si las pendientes son negativas, es decir, son a la baja, tenemos debilidad. Y si las pendientes son positivas, es decir, tenemos las pendientes a la alza en el orden que va, EMA 9, 20, 50 y 200, a la alza quiere decir que la tendencia es a la alza. ¿Okay? Entonces, la media móvil te sirve no solo para identificar, digamos, zonas de soporte o de resistencia dinámica, sino también para indicarte la dirección de la tendencia. Bueno, espero les haya gustado.